13 guerras internacionales de Muchas gracias por la Bolivia. invitación siempre para poder hablar de esta tesis, este trabajo que llevaba adelante Pablo. Siempre pensé que era muy importante darle a conocer a la población este hecho tan trascendental, a pesar de que estamos en un momento en el que consideramos a la paz como el objetivo primordial, pero siempre he pensado que estás condenado a sufrir la guerra o a no experimentar la paz si es que no entiendes el concepto, si es que no entiendes cómo funciona el fenómeno de la guerra. Yo comencé estudiando este fenómeno cuando estaba en la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Me interesaba en ese momento saber por qué las bolivianas y los bolivianos tenemos una autoestima tan baja. Necesitaba buscar cuáles eran los hechos que estaban alrededor de todo aquello. Es un hecho muy conocido que Bolivia probablemente tiene la autoestima más baja en Latinoamérica, en lo que se refiere a sus ciudadanas y a sus ciudadanos. Afortunadamente es un fenómeno que también ha ido evolucionando desde que he comenzado a hacer este estudio. Estamos hablando ya de hace ya más de 10 años alrededor, ¿no? Sí, estamos yendo a los 11 años. Yo en la Academia de Historia Militar, claro, yo estaba ahí. Te escuché cuando ahí nos conocimos hacía tantos años, ya más de 10 años. Fue desde esa época que viste este proceso de evolución, porque hoy mucha gente ya maneja también estos nuevos paradigmas que tú los has ido hace muchos años, además con trabajo de campo, con muchas cosas que has ido trabajando este tema. Así es. Para aquella oportunidad, hace 11 años, hice una encuesta en más de 80 establecimientos educativos de las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha, donde pude establecer no solamente este hecho de que existe una baja autoestima, sino que además pude establecer por qué existe esa baja autoestima. Y la identifiqué en el hecho de que nos cuentan mal la historia. Es en la forma en la que nos enseñan la historia de Bolivia la que incide directamente en la baja autoestima que tienen las bolivianas y los bolivianos. ¿Quién nos cuenta mal la historia? ¿Los profesores? Los libros, digamos, no oficiales? Sabemos que no existe una historia oficial, pero sí los libros más leídos, los recomendados en los colegios. ¿Quién nos cuenta mal la historia? Bueno, al final el que nos enseña mal o la que nos enseña mal es la maestra y el maestro en nuestro salón de clases. Pero eso es porque uno ha recibido exactamente la misma formación, esa formación donde nuestra historia está llena de vacíos y catástrofes, y segundo, porque no dispone de material nuevo que se haya editado recientemente que vaya a complementar el trabajo que está realizando. Es decir, no han habido nuevos insumos importantes que se hayan introducido dentro de la currícula, especialmente de la materia de historia de Bolivia, y seguimos repitiéndonos los mismos mitos desde hace ya 100 años. No ha habido una transformación sustancial en lo que pensamos acerca de nuestro país, simple y sencillamente porque seguimos recibiendo la misma historia de Bolivia que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y de repente, inclusive anteriormente, han ido recibiendo. No hemos tenido entonces la capacidad de ir entregando a las nuevas generaciones una mejor historia que vaya a incidir no solamente en el aspecto de la autoestima, sino que también vaya a incidir en el aspecto del orgullo nacional, de la conciencia nacional y de la formación de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque la razón por la que se enseña historia dentro de los establecimientos educativos en todas partes del mundo es como mecanismo ideológico para la formación de una nacionalidad. Estamos hablando, lo que tú te refieres, a la historia patria, ¿no? Porque bueno, la historiografía tiene muchas ramas y es muy grande y se basa siempre en elementos, en metodologías científicas de investigación. Puede haber muchas metodologías de distintos lados, de distintas universidades del mundo, pero tú hablas de una historia patria enfocada a, historia nacional por supuesto, enfocada a elevar de virtudes y también por supuesto mostrar también los errores que como sociedad, que como país hemos tenido. Por supuesto, pero en todos los estados organizados existe siempre la premisa de que deben ser mucho más importantes, debe ser mucho más importante la narración de los hechos positivos que han contribuido a la formación de un estado, a la formación de una nación, a la formación de una patria. Es algo universal. Sin embargo, en nuestro país, de una manera en que yo no he visto en ninguna parte, en ningún otro sistema educativo, hacemos incidencia en los aspectos negativos de nuestra historia, dejando de lado los aspectos positivos, exprofesamente,
Con lo cual, al final acabamos con aquello que te decía, que nuestra historia está llena de vacíos y de catástrofes. Y si seguimos enseñando esto, lo que va a pasar es que eventualmente vamos a tener una crisis de identidad, porque ya de por sí la conciencia nacional boliviana ha demostrado una enorme resiliencia al poder haber resistido este ataque tan duro a su núcleo, que es precisamente la historia que ha vivido una nación, una patria, pero no es algo que se pueda extender ad infinitum. Hay cosas que nosotros escuchamos permanentemente en la calle, de personas que lo dicen prácticamente sin pensar. No, ¿por qué no clasificamos a la siguiente ronda? No, es que somos bolivianos. ¿Por qué no tenemos nuevos descubrimientos científicos? No, pues lo que pasa es que estamos en Bolivia. Es decir, ¿por qué llegamos tarde? Es que es la hora boliviana. O sea, es una linda disculpa para justificar la mediocridad, básicamente, ¿no? Sí, no sé si sea tan linda, pero es el argumento fácil, cómodo, para poder justificar el no alcanzar grandes sitiales, grandes lugares, no alcanzar campeonatos, no alcanzar reconocimientos internacionales en la ciencia, en el arte, en la cultura, etcétera. Es una justificación. Ya, volviendo al tema de la historia boliviana y en este caso las guerras, yo trato, es muy difícil, ¿no? Pero trato de irme al centro, ¿no? O sea, si yo condeno la historiografía antigua que nos han enseñado en los colegios, que ya tiene 100 años, justamente como este mapa que en este momento lo estamos viendo, de el niño indígena con el niño bien de sociedad, entre comillas, pintado por Arturo Borda, otra vez lo estamos viendo, que le enseña la historia además de las pérdidas territoriales. Yo siempre he condenado esta forma, siempre, digo, en los últimos 15 años, esta forma negativa de enseñar nuestra historia. Como que también he condenado la forma de enseñar de la historia en Chile. Pienso que Chile y Bolivia somos los extremos, donde Bolivia nos han lavado el cerebro de que Bolivia es el país derrotado, que todas las guerras ha perdido, y que Chile es el país del ejército vencedor nunca vencido. Ambas, por supuesto, falsas, porque Chile sabe lo que es perder guerras, sabe lo que es perder territorios, y Bolivia sabe lo que es ganar guerras y ganar territorios, y viceversa. Entonces yo pienso que para entrar a este siglo XXI, ya estamos, ya en medio, tenemos que empezar a tender a buscar el equilibrio. Creo que el equilibrio es lo que más se acerca, digamos, a una cierta perfección. Es muy difícil, nunca lo vamos a lograr, pero ser más equilibrados. Y creo que también la mediocridad de muchos de nuestros profesores, y hay que decirlo esto lamentablemente, porque hay muchos libros de hace unos 15 años que ya están renovando esta historia boliviana, pero el profesor sigue repitiendo en realidad lo que le enseñaron en su colegio. Estamos hablando, Jorge, creo que estás de acuerdo conmigo, que son casi 4 generaciones de esta forma mentis de que perdimos, nos ganaron, que Melgarejo cambió por el territorio por el caballito, que estábamos a las puertas de Asunción, que muchos de estos, perdimos el mar por festejar el carnaval, muchos de estos folclorismos, que claro, en un momento, o sea, yo pienso que es más para análisis de un sociólogo, un psicólogo, ¿no? Para ver por qué seguimos los bolivianos agarrándonos en estos elementos folclóricos que no tienen ningún asidero histórico, ningún fundamento histórico, ¿no? Yo creo que es el tema de que le faltan insumos a los maestros, a los ¿Les profesores. falta o no conocemos? Insumos, la historia boliviana tiene tremendos insumos. Otra cosa es que no conocemos. A veces nos estamos inventando cosas, pero tenemos grandes hechos históricos. Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que existe la literatura. Pero para que esa literatura llegue al profesor, llegue al maestro, tiene que intervenir el Estado. Porque un libro es caro, especialmente en un país como el nuestro. Un buen libro no te cuesta menos de 100 bolivianos, menos de 150 bolivianos, algo que un maestro, un profesor no se puede dar el lujo de gastar al mes para poder nutrir una biblioteca personal. Entonces ahí sí se necesita una influencia del Estado que le tiene que proporcionar al maestro, al profesor, el material necesario como para que vaya haciéndose un criterio personal en primer lugar y después para que tenga las suficientes armas como para poder abordar los hechos históricos con una mayor cantidad de datos.
La ausencia de datos es lo que provoca precisamente el hecho de que el profesor se pase media hora hablando de que perdimos la guerra del Pacífico por festejar el carnaval, en lugar de incidir en cuáles fueron las distintas etapas en las que se desenvolvió el conflicto, cuáles fueron los héroes, quiénes fueron las personas que marcaron de alguna forma el recorrido histórico de aquel evento. Es decir, tenemos ese problema de vacío de información, y el vacío de información lo estamos llenando con mitos, lo seguimos haciendo. O inventando nosotros, que Sí. últimamente los estamos Seguimos viviendo. llenando. Eso lo entiendo. Bolivia tiene una historia tan rica, militarmente, solamente para no tocar de otros temas. Tiene una historia militar tan rica, con fracasos, pero también grandes aciertos, grandes victorias. ¿Y por qué ese afán de crear nuevas cosas, crear nuevos mitos, y que además no están respaldados por elementos científicos? La historiografía, tú sabes, se basa en documentación, archivos, además, obviamente la documentación de ahora tiene que ser documentación comprobada, porque también hay muchos archivos que tienen documentación falsa, ¿no? Entonces, documentación científica comprobada, estudios que hoy, por ejemplo, en la Universidad Complutense se hacen, ¿no? Entonces, del tema del papel, de ver también la seriedad del documento. Entonces, ¿por qué de repente, yo te digo, me aterro cuando escucho, apareció un documento, ha aparecido el diario de tal, no, yo ya tiemblo, porque en realidad no pueden pues aparecer cosas de repente, podría alguna cosa extraordinariamente, ¿no? Entonces, y dice otra cosa que, para que no dé a malas interpretaciones, tú dices que el Estado debería hacerse cargo de esto. Pero cuando hablamos del Estado estamos hablando en insumos, en hechos históricos, fácticos, objetivos, no en interpretaciones. Porque también que un Estado te lo interprete las cosas es muy peligroso. Y por eso yo siempre voy a ser enemigo de la historia oficial. Porque la historia oficial es la que le enseñan, la que le obligan al escritor a escribirla, al historiador y al pueblo a leerla. Entonces, y esa historia generalmente es la antihistoria. Pero tú hablas de insumos, de hechos que pueda ya el profesor, con esa capacidad que tiene de discernimiento, poderlas elaborar y dar su interpretación. ¿A eso te refieres cuando hablas del Estado, digamos? Yo hablo del material que está disponible. Tenemos el insumo. tenemos muchos libros en este momento que están circulando, que son muy buenos y que pueden ayudar a construir un mejor entendimiento, un mejor conocimiento. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es poner a disposición de los maestros y los profesores ese material, que obviamente tiene la visión de su autor, pero no tiene ninguna manipulación o ningún tipo de sesgo que vaya a partir del Estado. A mí me parece muy interesante la iniciativa que ha tenido la vicepresidencia de poder editar los 200 libros más importantes de nuestra historia. Según la vicepresidencia. No sé cuál es el nombre exactamente, pero yo he visto que hay muchos libros de mucha calidad, con mucho contenido y además a un precio que es accesible. Libros de 35 bolivianos, de 50 bolivianos, ya hacen más probable que un profesor y un maestro pueda acceder a ese conocimiento. Ya. Ahora, el profesor, tú en los trabajos de campo que has realizado, el profesor de ciencias sociales, que se llama, ¿no? De historia, lee, o sea, ¿será suficiente que tú le des los libros, le des los insumos, le des las computadoras para que investigue, para que se dé un tiempo para, bueno, a ver, yo he aprendido de esta forma los hechos históricos bolivianos, ¿no? Los fastos militares, ¿no? Los fastos bolivianos. ¿Empezaré a replantearme nuevamente, a hacerle preguntas a la historia? ¿O has visto esa soberbia de algunos profesores que dicen, no, ya conozco, no tenemos más que, ya sabemos todo de Avaroa, ya sabemos todo, ¿qué más vamos a...? ¿Tú has visto eso? O sea, porque yo pienso que va por ahí el tema, inclusive más que por el mismo, digamos, la misma posibilidad de que el profesor pueda tener un material. Hoy día hay 1000 formas, 1000 plataformas, 1000 soportes, desde el internet, desde el video, desde un montón de otros elementos alternos a lo que es el libro, de que el profesor puede estar permanentemente actualizándose. Yo pienso que no hay sustituto para el libro, por muchas razones. Por supuesto. De hecho, el manejo de plataformas digitales requiere un conocimiento que no es accesible todavía. Nos falta mucho por desarrollar en este tema de conocimiento de herramientas digitales. En cambio, el libro le permite a uno volver al mismo lugar donde se ha quedado, poner la marca, de repente escribir, aunque hay gente que piensa que es muy malo eso, yo no lo veo así.
pero se puede escribir inclusive las notas de las cosas más importantes. Recuerdo a Napoleón escribiendo sus apreciaciones acerca del libro del Príncipe de Maquiavelo, y la versión que está sobrescrita por Napoleón es mucho más vendida que la versión original, por ejemplo. Entonces el libro nos permite ese tipo de análisis en el momento en el que uno está leyendo el material. Hay que poner a disposición de los maestros y los profesores una mayor cantidad de material, más cantidad de libros. Yo he visto profesores que son muy dedicados, y son la mayoría. Y cuando uno pone el material a su disposición, prácticamente lo devoran. Yo cuando hice la investigación, el estudio de campo, yo calculaba para que lean el material aproximadamente una semana, cuando a los 3 días ya yo comenzaba a recibir preguntas acerca de lo que había en el contenido. Me decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no nos han dicho antes? A los 3 días, es decir, en la mitad del tiempo que yo había calculado que ya habría respuesta. Entonces existe más bien una avidez de poder contar con ese material, disponerlo, utilizarlo, incorporarlo a sus clases, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos muy buenos maestros. En eso estoy de acuerdo contigo. Cuando tú les hablas a las conferencias, a mí me pasa lo mismo, hablas de que Bolivia ganó alguna guerra o ganó alguna batalla, ves para empezar unas caras de incredulidad, ¿no? Es lo primero. Claro, y dicen, pues este tipo se está inventando o ha venido farreado o alguna cosa de esas, porque claro, toda la historia empezamos con siempre, para empezar siempre la introducción del ejército, Bolivia estaba pobremente armada, Bolivia, o sea, empezamos con esa muletilla para el mito de la debilidad, para justificarnos todo, ¿no? Y te hago esta tercera pregunta. Esto se deberá a una manipulación que es más grave, manipulación política de los distintos gobiernos en la historia, que lo que el gobierno del siguiente, o sea, era hablar mal, destrozar a lo que hizo el anterior. Ejemplo 1, batalla de Ingavi, el generalísimo, luego después mariscal, José de Vallivian no solamente gana la batalla de Ingavi, sino que además con eso se gana la guerra de 1841 a 42, que es la guerra con Perú. No solamente el ejército peruano es aniquilado, sino inclusive su comandante es muerto. Todo su gabinete es capturado. Es un gran triunfo boliviano. Pero entra luego años después su archirrival, enemigo político, Isidoro Belzu, Manuel Isidoro Belzu, y para empezar va a ser demoler ese obelisco conmemorativo en Gavi. Todo lo que hizo Vallivian no sirve. Y eso es permanentemente en nuestra historia. Entra un gobierno, todos los logros, las cosas positivas no existen y hay que borrar. ¿Tú crees que eso es tal vez el fenómeno más fuerte que ha hecho que tengamos una historia negativa, de negativo hasta el día de hoy? Yo creo que más que una manipulación ha habido una destrucción del pasado. De frente, directo. Se han sustraído eventos de nuestra historia tremendamente importantes para nuestra formación. No solamente estoy hablando de hechos bélicos, sino estoy hablando de décadas completas que desaparecen de nuestros libros de historia por arte de magia, y eso sucede en plazos menores a 10 años. Entonces, y sí, evidentemente existe esta tendencia de régimen tras régimen que llega al poder. Generalmente en nuestro país la circulación de las élites se ha dado de forma traumática. No hemos podido todavía como país lograr una circulación de élites que sea armónica. Y este conflicto que se da en el momento en el que se produce la circulación de las élites hace que todo lo que se ha hecho en el periodo anterior sea borrado de los libros de historia, ninguneado, tergiversado, inclusive negado. Y de esa forma es como nos hemos quedado con libros de historia que tienen 300 páginas. Recién hemos comenzado a producir materiales de historia que se ofrecen en volúmenes, algo que países que tienen menos tiempo de existencia que el nuestro ya cuentan hace mucho tiempo. Quiero recordar el enorme trabajo, por ejemplo, que ha hecho la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés, que ha sacado en 7 volúmenes la historia de Bolivia. Entonces, así es como se debe construir la historia, no sacando libros como Alcides Arguedas o como Finot, por ejemplo, libros de 300 páginas. Es obvio que en esas 300 páginas no van a estar contados todos los eventos que tienen que ver con nuestra historia. Además que mencionas de escritores, investigadores, historiadores, pero que siempre han tenido una línea
de un lado o del otro, ¿no? O sea, no se ve, digamos, cierta objetividad. Sobre todo en la historia, digamos, antes de los 60, de 1960. Tienen una línea, tienen la otra. En la Guerra del Pacífico hemos visto eso determinantemente fuerte y dramático, ¿no? Que unos o son tremendamente racistas, apoyan a Daza, justifican a Daza, los otros son enemigos de Campero, ¿no? Entonces, y hasta el día de hoy se ve eso, el traidor, el patriota, el bueno, el malo, y cayendo nuevamente en los en esa forma tan infantil, maniquea de ver nuestra historia, que por supuesto, y vuelvo a decir una vez más, que ha sido hecho por hombres, como tú dices, bolivianas y bolivianos, con luces y sombras, y que esos elementos también han generado hechos históricos con luces y sombras, para bien o para mal. Por supuesto, son seres humanos. Y un ser humano, especialmente alguien que ha tenido la oportunidad de gobernar, de regir un Estado, así como ha podido tener grandes luces, va a tener obviamente grandes sombras. No es algo ordinario estar a la cabeza de un Estado. Y eso vale para las personas, aún no hayan sido presidentes o presidentas, para personas que se han encargado de alguna manera de nuestras relaciones internacionales, de nuestra economía, de nuestra sociedad, vale para esas personas. Siempre debemos entrar al análisis histórico despojándonos de esta idea de que este es el bueno y este es el malo. Y eso es lo más difícil que puede hacer un historiador, especialmente en Bolivia. ¿Por qué? Porque nos han entregado un molde de hacer la historia en el cual tenemos que escoger bando desde el principio. Y tienes que acusar al uno o tienes que demostrar al otro o tratar inclusive de resolver crímenes cuando es imposible de ser resueltos, como el caso del presidente Bush, que lo hemos visto hace poco en otra tertulia, ¿no? Entonces, claro, tienes tú además, para mí ha sido, lo han matado, o ha sido, no nos vamos a desviar del tema, querido Jorge, vámonos directamente a enumerar, como está en el nombre del programa, tú has manifestado que son 13 guerras internacionales las que ha peleado Bolivia. Las más las ha perdido, otras las ha ganado, y otras tú manifiestas que no se ha dilucidado una especie, estaremos hablando de un empate. Empezaremos primeramente, me gustaría que hagas un resumen violento, pero numerando guerra por guerra desde que Bolivia existe. Por supuesto. O tendríamos que irnos antes, más a la guerra de independencia. No, en realidad, ese es un punto de vista. Bolivia ha participado en 13 conflictos internacionales. Ha salido victorioso individualmente o en alianza en 8 oportunidades. Ha perdido en 3 y ha empatado en 2. Ese es el análisis a grosso modo. Sumados dan 13. Sumados dan 13. Empecemos, Jorge, por la primera. La primera es la guerra de independencia. En todos los países del mundo que se han hecho libres mediante una guerra de independencia, esa es su primera guerra, excepto en el nuestro. ¿Pero por qué? Porque existe la tendencia a pensar de que fue el ejército colombiano libertador a la cabeza de Antonio José de Sucre el que nos dio la libertad en Ayacucho, cuando aquí en Bolivia, en realidad, en lo que va a ser territorio boliviano, seguimos peleando un año más después de la victoria de Ayacucho. Y no se menciona las guerras de guerrillas, que es fundamental para entender este proceso de lo que es Bolivia después. Por supuesto. José Luis Roca lo dice. Y si no rescatamos esto, tampoco podríamos rescatar el último evento. La guerra de guerrillas es fundamental para entender la guerra de independencia, y el último evento que yo destaco es la guerra de guerrillas de Ñancahuazú. Si niegas a una, niegas a la otra automáticamente. Ya, bueno, eso lo vamos a ver después. La primera es la guerra de independencia. Segunda. La segunda es la guerra Gran Colombo peruana. Ahora, muy desconocida. ¿Qué tiene que ver Bolivia con aquello? Es la primera invasión que hizo Gamarra a territorio boliviano el año de 1828, que son casi 15 años antes de Ingavi. Simón Bolívar declaró que la invasión de Gamarra a territorio boliviano era el casus belli para que se desate la guerra Gran Colombo peruana. Lastimosamente, a pesar de que la guerra Gran Colombo peruana al final resulta favoreciendo a la Gran Colombia, para nosotros es una derrota. ¿Por qué? Porque al final se cumplen todas las estipulaciones del vencedor, que en este caso es el ejército peruano. Ya, es la segunda guerra. Es la segunda. Después del corte, volvemos con la tercera. Ok. La tercera, la invasión de Brasil a Chiquitos, que es también un fenómeno tremendamente desconocido en nuestro país. Y tiene una historia maravillosa además, sí, ¿no? La invasión, de hecho, ya ocasiona estado de guerra, y nosotros tuvimos fuerzas brasileñas. ¿Qué año estamos hablando? 1825. Está el mariscal Sucre está de presidente. De presidente.
Es la tercera. La cuarta, Pero ¿cómo termina la guerra? victoria boliviana. Sin esa guerra no hablaríamos de una chiquitanía boliviana. Y de Moxos, y tampoco hablaríamos de un Chaco boliviano. O sea, el Festival de las Misiones Jesuíticas, por ahí todo esto, serían parte del Brasil. Así es. Qué interesante. Y acaba con una disculpa pública, además, del emperador Pedro I del Brasil. Correcto. Además, que este famoso periódico, el Fluminense, además le obliga, el mismo pueblo, el mismo Estado brasilero, estaba en contra de esta invasión, ¿no? ¿Quiénes son los que invaden el territorio boliviano? Tropas regulares brasileñas que parten de Mato Grosso, es decir, el ejército brasileño. Perfecto. Que parten de Mato Grosso. Ya, estamos hablando de Tercera Guerra. Sí. Después de eso viene el periodo del mariscal. Cuarta. Sí, el periodo del mariscal Andrés de Santa Cruz. Ya. Que es un periodo en el cual existen 3 guerras, pero ninguna de las 3 se menciona en ningún libro de historia, solamente se mencionan las batallas. La primera guerra, que es la guerra de pacificación del Perú, que culmina con la erección de la Confederación Perú-Boliviana, victoria boliviana, sobre 2 ejércitos peruanos. Por supuesto. Uno de los eventos más memorables de nuestra historia. Sí. Durante la existencia de la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra la Argentina, donde Otto Felipe Brown se convierte en mariscal, victoria sobre la Argentina. La tercera, en este periodo, es la guerra de restauración del Perú, que es cuando cae la Confederación Perú-Boliviana, pero donde hay un evento tremendamente importante, la primera campaña, de hecho, que es la campaña del sur, la campaña de Arequipa, donde el mariscal Andrés de Santa Cruz hace rendir a un ejército chileno sin combatir. Sí. Y Sun Tzu en el arte de la guerra nos dice que el mejor general no es aquel que pelea sin batallas y gana las 100. El mejor general es aquel que gana la guerra sin combatir. Claro. Y eso es lo que pasa con y esto es un evento totalmente desconocido en nuestra historia. Ahí ya hemos llegado a la mitad, ya son 6 hasta ese momento. 6. Cae el mariscal Andrés de Santa Cruz y luego llega a la presidencia un poco después el mariscal Vallivian, que se va a convertir en mariscal precisamente en la guerra entre Perú y Bolivia entre 1841 y 1842. Que esa sí es lo que un poco sí se conoce, pero simplemente toda esta guerra, porque ni siquiera es una campaña, es una guerra. Es una guerra. Tipo, tiene campañas y tiene batallas. Sí. Se ha minimizado todo con la batallita de Ingavi, pero que no es así, simplemente la batalla de Ingavi va a culminar una parte, porque luego el ejército boliviano se vuelve un ejército de ocupación. Refréscanos un poco, querido Jorge. Así es. A mí me gusta mucho rescatar lo que ha pasado con Ingavi, porque es el ejemplo perfecto de lo que digo. En nuestros libros de historia hay ciertos vistazos de lo que fueron estas guerras, pero a los que se les ha quitado el nombre de guerra y se los ha reducido a 1, a 2 o de repente a 3 batallas. Ingavi es el caso perfecto. ¿Tú estás de acuerdo en ese eslogan? Porque hubieron otras batallas, la de Huarina, la de Tiquina, la de Mecapaca, aquí cerca. En el cementerio hubo otro combate famoso. Sí, ¿no? muchos combates en Tacna, muchos combates que se realizaron en Moquegua. Y es una guerra muy rica que dura más que la participación boliviana en la guerra del Pacífico, pero que sin embargo no aparece en los libros de historia. Es importante mencionar que esta guerra del 41-42, habrá que en el futuro buscarle un nombre, la guerra de 1841-42 o la guerra con el Perú, habrá que ver, tal vez en el futuro se puede encontrar registrando algunos argumentos para darle tal vez un nombre, ¿no? Sí. Esta guerra además tiene un... Lo mismo con la guerra contra Argentina, no tiene nombre, es guerra contra la Argentina. Este hecho del 41-42 con Vallivian, además, tiene un elemento muy importante. Bolivia está armada, potenciada tecnológicamente para esos estándares de ese momento, que también es importante, que rompe eso de que Bolivia no estaba siempre pobre. Bueno, Bolivia tiene empieza de menos a más, o sea, llega a multiplicar su ejército ya cuando entra a Moquegua, ¿no? Y antes de continuar las guerras, tú que manejas también el tema de mapas, que lo vamos a ver más adelante, el mapa antes de Ingavi, o del 41-42 y después, ¿qué logros tiene Bolivia? Siempre se ha dicho que Vallivian es lo que podríamos decir un invasor ineficiente, que al final no pudo incorporar Arica, que era el gran deseo del Estado boliviano en aquella época. Y los siguientes gobiernos le daban palo por eso. Y hasta ahora dicen, no, entró, pero no pidió nada a cambio, pero no ganamos nada con esta guerra. Claro, sí. En realidad, los mapas que nosotros observamos de aquella época van a tener a un Perú que acaba en el río Beni. Exactamente. Los mapas peruanos, los mapas internacionales que se reflejan en aquella época, que los vamos a mostrar. Lo estamos viendo en este momento. Muestran al Perú llegando hasta el río Beni.
Es recién después de la batalla de Ingavi y de la finalización de la guerra, que al final el Tratado de Paz se firma en Puno, en territorio enemigo. Finalizando la guerra es que los mapas van a comenzar a mostrar la región de Apolobamba, que actualmente son la provincia Franz Tamayo y la provincia Iturralde del norte de La Paz, el norte del Beni, el departamento de Pando van a comenzar figurando, y por supuesto el Acre y el Purús durante un tiempo van a comenzar a figurar dentro de los mapas bolivianos. A partir de ese hecho importante de 1841-1842. Y otra cosa que parece pequeñita, porque lo es geográficamente, es la península de Copacabana. Exactamente. Que era una reclamación, pero ya muy antigua del Perú. Y obviamente, solo hay que ver un mapa para darte cuenta que la península de Copacabana está del otro lado del lago. Claro, con Ingavi, con ese triunfo boliviano, que paradójicamente el 18 de noviembre ni siquiera es feriado boliviano. Sin ese triunfo no hablaríamos de una Copacabana boliviana, sino una Copacabana peruana. Y de un tercio de lo que actualmente es Bolivia. Exactamente. Territorialmente. Es maravilloso eso. Y eso tenemos que replantear, inclusive no solamente por tema historiográfico, sino por el tema inclusive de cívica. Vámonos a la siguiente guerra, Jorge. Por supuesto. Se cae después el gobierno de Vallivian y vivimos una etapa muy turbulenta dentro del país. Que habría que analizarla también, porque nuestros libros de historia directamente pasan de la década del 40 a la década del 70. Y ahí es donde nos encontramos, un paso previo, la guerra hispano-sudamericana. La guerra hispano-sudamericana sucede cuando Melgarejo es presidente justamente en Bolivia. Y los grados que le dan Chile no es pues por tradición, es porque participó en esa guerra. Son 4 países. Por supuesto. Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Claro. Los 4 países se coaligan para expulsar a la Armada Española, que había tomado varias islas, las más importantes, las islas de Chincha, en el Perú, que eran el lugar de donde se sacaba el guano y el salitre, principalmente en el Perú. La principal exportación del Perú partía precisamente de allí, y obviamente Perú era el primer exportador mundial de guano y salitre. Recuérdanos para nuestros amigos televidentes, ¿qué año exactamente? Estamos hablando del año de 1863, 63, el año en que se desata la... Estamos hablando 15 años antes de la que nosotros conocemos como Guerra del Pacífico. Exacto. Yeah. Y no participan tropas bolivianas, ni tampoco participa la armada boliviana. Pero esta era una guerra muy particular en la que la armada conjunta o combinada entre Perú y Chile se la pasan escapando de la armada española, y van y se refugian en realidad detrás de la isla de Chiloé, en una bahía, en el sur del Perú. De lo que se trataba esta guerra era de desgaste. Los que pudiesen aguantar más tiempo iban a poder vencer en la guerra, porque como he dicho, no había un interés de parte de peruanos y chilenos de enfrentar directamente a la Armada Española. Va a ser maniobras disuasivas y distractivas y de desgaste, como dices. Sí. Hay combates, lógicamente, pero había un aspecto fundamental. La Armada Española necesitaba puertos para poder reparar a sus naves que habían sido averiadas y para reabastecerse y continuar el conflicto. En el momento en el que Bolivia entra al conflicto, le niega los últimos puertos que estaban disponibles para la Armada Española. Y producto de esa negación es que al final la Armada Española se debilita y finalmente claudica. Y de tal forma es que sucede una victoria para esos 4 países sudamericanos, incluyendo a Bolivia. Pero lo que es importante, pues, Bolivia no participa militarmente. No, más bien su apoyo es de carácter logístico. Estratégico. Y en este caso, como la guerra es una guerra de desgaste, la logística obviamente juega el papel central, no las acciones militares, sino la logística es lo que juega el papel central. Por ello es que la participación de Bolivia es fundamental. Si la Armada Española hubiese tenido los puertos bolivianos para poder arreglar sus naves o para reabastecerse, otro hubiese sido la historia. Seguramente. Después de esta guerra pasamos a la que nosotros conocemos como la Guerra del Pacífico. ¿Qué número estaríamos hablando de la Guerra del Pacífico? De las 13. Hasta el gobierno de Santa Cruz ya tenemos 6. Después con la guerra contra el Perú, 7. La guerra hispano-sudamericana, 8. Guerra del Pacífico estaría, según tu catalogación, en el noveno. En el 9º lugar. Ya. Y es la última guerra en realidad que se disputa en el siglo XIX, el último conflicto internacional que se disputa en el siglo XIX. Ya habíamos visto que vencemos
a la Armada Española anteriormente es una victoria, que no se le reconoce además a Melgarejo jamás, como nunca se le reconoce nada de las cosas buenas que han pasado durante su gobierno. Producto de esa guerra, antes de pasar a la Guerra del Pacífico, es que finalmente Chile manda un embajador a Bolivia por primera vez, después de que Bolivia había mandado 7 embajadores a Chile para solucionar nuestro problema de límites. Claro. Y justamente es Melgarejo, en el gobierno de Melgarejo, nunca es bueno decir Melgarejo. Sí, El gobierno de Melgarejo crea el departamento del litoral, que finalmente es una mirada pues geopolítica. Y se funda Antofagasta, Claro. tierra hermosa. Claro. Nadie le reconoce nada a Melgarejo, pero Melgarejo tiene, el gobierno de Melgarejo, Claro. como tú bien has dicho, tiene muchas cosas buenas que son necesarios resaltar. Es todo un trabajo el que hay que hacer con Melgarejo. Vamos a hacer una tertulia prometido sobre Melgarejo dentro de muy poco. Ya, Viene vámonos a la 10ª guerra. Viene la Guerra del Pacífico, Ya. y obviamente todos saben que es una derrota. A mí no me gusta hacer mucha narración. Para mí es la guerra, la derrota más terrible por las consecuencias, sobre todo. Por supuesto. Y la mancha que hasta el día de hoy nosotros lo tenemos como San Benito los bolivianos, ¿no? Así es. Ya, pasamos a la 10ª. Después de la Guerra del Pacífico viene la Guerra del Acre, que comienza siendo un movimiento separatista, pero al final ese movimiento separatista, que es vencido en 2 oportunidades, en 2 campañas militares heroicas hasta decir basta, es decir, el heroísmo del soldado boliviano y de la propia población boliviana que pelea en el Acre no tiene límites. No hay nadie todavía que haya querido rescatar en su debida medida una guerra que duró 5 años. Muy desconocida, además. Además que fue un esfuerzo descomunal. Las tropas se dieron cuenta que era imposible llegar por nuestro propio territorio, por la malaria, Sí. las pestes, y terminan yendo, dando la vuelta por Argentina, yendo al Brasil y entrando por el Mato Grosso. Imagínate ese esfuerzo descomunal del ejército boliviano. Por supuesto, y un esfuerzo además que se realiza con un ejército que es prácticamente inexistente después de la guerra civil entre el norte y el sur, conocida también como Guerra Federal, donde prácticamente desvanece el ejército boliviano. ¿Por qué? Porque ambas mitades en las que se parte luchan entre sí hasta hacerse desaparecer. Eso te voy a preguntar después, ¿por qué no has incluido, pero más adelante, por qué no has incluido a la Guerra Federal, que es una guerra terrible? Todas las guerras civiles en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Sí. España, son terribles en las consecuencias. No hay nada peor que una guerra civil. Te voy a preguntar más adelante y hazme recuerdo por qué no las has tomado entre las 13 guerras a la Guerra Federal de 1899. Una pregunta más. Tú esto mencionas como Guerra del Acre. Algunos autores mencionan como campañas. Algunos dividen. En realidad, la Guerra del Acre son 2 campañas. ¿Tú qué piensas al respecto? Lo que sucede es que, para partir desde lo más pequeños, los combates están intrínsecamente ligados con las batallas. Las batallas forman parte de las campañas. Y no existe ninguna campaña militar que no se dé en un estado de guerra. Ya, correcto. Entonces, cuando hablas de que sucedió un combate, hablas de que sucedió una batalla, especialmente si lo haces con referencia a una potencia extranjera, lo que tienes que preguntarte inmediatamente es a qué campaña pertenece. Y obviamente tienes que decir a qué guerra pertenece esto. Por eso es que cuando hablamos de la batalla de Ingavi, aunque se piense que fue la única batalla que se libró en aquella guerra, tenemos que decirnos ¿y a qué guerra pertenece? Porque no suceden batallas si no es en el marco de una campaña y en el marco de una guerra. Y debemos ser el único país del mundo que cuenta las batallas, pero no cuenta a qué guerra pertenecen esas batallas. El fenómeno que estamos viendo con el tema de la batalla de Ingavi. Es exactamente que hemos reducido a una batalla, siendo una guerra, además Claro. con un claro ganador, con un montón de acciones. Sí. Continuamos, vámonos luego del Acre, pasamos al Chaco. De la guerra del Acre pasamos a la guerra del Chaco. Estaríamos hablando del número... La guerra del Acre termina en empate. Ya. Las 2 campañas militares que se realizaron en contra de los separatistas fueron victorias bolivianas, las 2. Y el momento en el que llega el presidente de Bolivia, porque ya no había nadie quien mandar a la guerra, entonces el propio presidente de Bolivia y el gabinete en pleno está ahí comandando las acciones, entonces produce terror en el propio gobierno brasileño, que hace ocupar el territorio del Acre con 4.000 tropas y a la vez envía otros 5.000 combatientes a nuestra frontera con el Brasil, que tenemos a la altura de Puerto Suárez, en el Mato Grosso.
Entonces, en el momento en el que llegan las tropas brasileñas y penetran en el territorio del Acre, es que ya se desata el conflicto internacional. Al final, las tropas bolivianas regulares no se enfrentan a las tropas regulares brasileñas. Y es por eso que este conflicto internacional, que siempre lo hemos mostrado como una guerra entre Bolivia y Brasil, no se puede definir ni como una victoria para Bolivia ni como una victoria para el Brasil. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es un intercambio de territorios. El Brasil obviamente se beneficia más que Bolivia en términos territoriales, pero Bolivia obtiene el norte de lo que es actualmente el departamento de Pando, obtiene las islas que se encuentran en el río Itenes, que obviamente hay que estar ahí para ver de qué tamaño son esas islas, y obtiene la salida por el río Paraguay que actualmente goza nuestro país, el Triángulo Man-Césped, que no sé por qué razón últimamente lo llaman el Triángulo Foyanini. Pero el Triángulo Man-Césped se obtiene como producto de la guerra del Acre, y es por ahí precisamente que Bolivia está saliendo actualmente al Océano Atlántico. Que estaríamos hablando ese triángulo en la primera parte, porque sin eso, por muchos logros que logramos, después lo vamos a ver en la guerra del Chaco, la historia sería muy diferente. Muy diferente. Vámonos a la guerra bueno, ya estamos en la guerra del Chaco. 11, sí. 12, 10, sí. 11, guerra del Chaco. Esa es una guerra tan reciente, pero que hasta ahora los bolivianos no sabemos realmente quién ganó, quién no ganó. Tenemos nuestros propios excombatientes tenían una mirada tan pesimista en cifras, en territorio de lo que pasó en la campaña chaqueña. Pero al principio, cuando salen los excombatientes, ellos no piensan que han perdido la guerra. Es después que la forma en la que los tratan los distintos gobiernos y la forma en la que los tratan la población, que va haciendo mella en esos excombatientes hasta hacerles creer que han perdido la guerra. La negociación al final de la guerra se hizo bajo una premisa fundamental, y es por eso que terminó en realidad la guerra con un armisticio. Y esa premisa era que no habían vencedores ni vencidos. Así fue como se reunieron paraguayos y bolivianos en la mesa de negociaciones, y así fue como se negoció posteriormente la paz. Entonces, hasta conceptualmente no hay una forma en que podamos definir a esta guerra como una derrota. ¿Y qué es lo que influye obviamente en esta manía que tenemos de sentirnos derrotados? Esta prueba a modo de materialismo histórico que nos presentan como la señal de la derrota, que es el mapa de las pérdidas territoriales, que ha sido definido como el mapa del luto por Carlos Mesa, que ha sido definido como el mapa maldito por el periodista Raúl Peñaranda. Es decir, tiene ya varios mapas donde hay varios pensadores e historiadores inclusive autores, que han percibido ya que ese mapa es una mentira, y que no hay forma de que podamos seguir mostrando ese mapa con algún atisbo de realidad. ¿Por qué? Porque lo único que hace es herir nuestros sentimientos, y es por eso precisamente que uno cuando ve el hueco del Chaco boreal, uno dice, perdimos la guerra. Claro, pero porque nos vendieron ese discurso de que era nuestro, para empezar a los excombatientes. Y es lógico también, en su momento era lógico, tenías que decirle a un soldado boliviano, al boliviano, nos están quitando este territorio, vamos a ir a luchar para que no nos quiten. Pero en el fondo no era así, era un territorio que no era ni de Bolivia. Bolivia tenía sus documentos que apoyaban, y el Paraguay también tenía sus documentos, y estábamos en décadas con este tema de esta pelea, digamos, diplomática, pero que obviamente no dio ningún resultado. Además, una situación que es normal en prácticamente todos los estados, solamente con el tiempo se van corrigiendo estos temas de fronteras. El Estado español no demostró gran interés en poder hacer una división exacta de todas sus posesiones. Eso es lo que al final nos llevó a tener tantos conflictos internacionales, no solamente a Bolivia, sino a todos los países sudamericanos. Pero es algo normal dentro de los estados. Hay que recordar que Bolivia actualmente tiene severos problemas de límites en sus municipios, entre departamentos. El problema que tenemos entre el Beni y Cochabamba, que ya es más que secular, es terrible, y hasta ahora no tiene una solución final. Ya era un tema que se está dando, me preocupa mucho, el tema Santa Cruz, Chuquisaca, también, que recién hace poco hemos visto, digamos, pronunciamientos de uno y de otro lado, ¿no? Por supuesto, o sea, tenemos esos problemas, entonces no hay por qué desgarrarse las vestiduras ni echarle la culpa tampoco a un Estado como el español, que era inmenso, y que no pudo al final llegar a hacer una división exacta de todas sus posesiones. Pero al final
a mí me gusta mucho ver la última etapa de la Guerra del Chaco, que es donde se encuentra la batalla, o la campaña en realidad de Villamontes, donde hay muchas batallas muy favorables al ejército boliviano, y donde al final, para cualquier observador que no tenga ni siquiera formación militar o formación política o formación en el derecho, va a ver cómo las dos partes son tremendamente desiguales. Hay 60.000 tropas bolivianas en pie de guerra, hay 20.000 tropas paraguayas en pie de guerra. Además, Bolivia tiene armamento novísimo que acaba de llegar a sus manos. El Paraguay está analizando inclusive sacarle las torretas a sus cañoneras para poderlas llevar al Chaco y seguir peleando. O sea, el peso que tienen ambos países... Para el 35 ya es muy diferente. Y era, desde mi punto de vista, y creo que muchos coinciden con aquello, que era cuestión de tiempo para que al final el Paraguay llegue a claudicar. Y había un temor de parte de Brasil, especialmente de la Argentina, que fue su aliado. Y hay que decirlo con todas sus letras, fue un aliado permanente del Paraguay durante toda la guerra. Fue un aliado permanente hasta el 37, 38, porque el 38, cuando se firma, ya está, se da la vuelta. Y Argentina apoya ya no al Paraguay, eso también hay que decirlo. Argentina apoya a Bolivia y le obliga al Paraguay a que una vez firme en la paz del Chaco. Hay una cosa que yo quiero mencionar a Sun Tzu y su arte de la guerra. En el sentido en que en la guerra del Chaco vemos una serie de batallas, cruentas batallas, que en la gran mayoría son victorias paraguayas. Eso es innegable. Bolivia ha tenido la gran victoria de Cañada Stronger, y después terminamos con Villamontes, ¿no? O sea, esos dos hechos. Pero Paraguay tiene una serie de batallas que va ganando. La muestra nomás, estamos hablando de 2.500 prisioneros paraguayos con cerca de 20.000 o más de 20.000 prisioneros bolivianos. Eso te muestra lo que fue. Pero quiero agarrarme de Sun Tzu en su arte de la guerra, cuando dice: lo importante no es ganar una serie de batallas en una campaña. Lo importante es ganar la última batalla. Quien logra los objetivos y quien impone las condiciones es el que gana la última batalla. Quiero aventurarme un poco, Jorge, a pensar que Villamontes fue para nosotros eso. O sea, Villamontes es el momento en que Bolivia ya puede manejar las cosas. Bolivia decide dónde y cuándo se puede pelear, si quiere volver a hacer una nueva batalla, o no pelear, o retirarse. Con esto también demostrando que Bolivia nunca tuvo ninguna intención de llegar a Asunción. Otro mito, como el caballito de Melgarejo. Bolivia estaba en las puertas de Asunción. Nunca estaba en las puertas de Asunción, y Bolivia no tenía la más mínima intención de llegar, de entrar a Asunción. El objetivo de Bolivia era otro. Es muy difícil evaluar las guerras. ¿Por qué? Porque dejan sentimientos muy profundos marcados en las sociedades. Y estos hechos que tú mencionas son reales. El Paraguay capturó 20.000 prisioneros bolivianos. Bolivia tuvo 2.000 prisioneros paraguayos. Creo que estoy exagerando. En realidad son 15.000 prisioneros los que toman los paraguayos bolivianos, y son 1.500 los que toma Bolivia del Paraguay. Esas son tus fuentes. Ya. Entonces, sí, hay que revisar mucho este tema. Pero en realidad hay muchos otros factores que influyen en si vas a decir que fue una victoria o una derrota. Se me viene a la mente en este momento una conversación que tuvieron el embajador vietnamita y el embajador norteamericano cuando se reunieron en París para ponerle fin a la guerra de Vietnam. Y el embajador norteamericano, muy prepotente, le dice: pero nosotros hemos ganado todas las batallas. Y el embajador vietnamita le dice: sí, pero nosotros ganamos la guerra. Exactamente. Sun Tzu. Entonces de eso se trata. O sea, al final es como tú dijiste, quién logra los objetivos y quién no. Impone las condiciones. Ahora, este tema, por ejemplo, los fallecidos, ya se está revisando esto, ya sabemos que no son 50.000 muertos. Y que cada vida que se pierde es un universo, pero hay mucha diferencia entre decir que fueron 50.000 muertos y 32.000 muertos, que es lo que ahora ya actualmente está confirmado. Y hasta ahora no sabemos cuántos son los fallecidos paraguayos. Entonces, hay ese tema. Ya sabemos que Bolivia no movilizó 200.000 hombres, como dice Querejasu, mientras que Paraguay movió 150.000, sino sabemos que ambos movieron alrededor de 140 o 150.000 hombres, más o menos
más o menos la misma cantidad de hombres, pero seguimos repitiendo los mitos y los 50.000 muertos. Y las 50.000 cruces, y además que es una cosa de nunca acabar, Sí. porque se siguen dando conferencias, y hace Y poco, siguen diciendo. hace poco un salvaje, escuché, 70.000 ya le puso, ¿no? Sí. Y además bien, eso es otra cosa que viene de los clichés. Siempre nuestros muertos son más, ¿no?, que los otros, y Así es. eso es parte. Bueno, ya tenemos poco tiempo, vámonos a la siguiente guerra, número 12. Después de la guerra del Chaco viene la Segunda Guerra Mundial. Ya que esa va a ser polémica, pero da tus argumentos, Jorge. No hay en realidad mucho que discutir ahí. Bolivia declara la guerra. Bolivia está en estado de guerra En papeles. con Alemania, con Japón y con Italia. Y declara la guerra además en 1942, cuando los aliados están perdiendo la guerra. O sea, Bolivia no es de los aliados de último minuto, como Argentina, como Chile, que declaran la guerra al eje, pero declaran la guerra en 1945, cuando ya se sabe cuál va a ser el desenlace. Bolivia declara la guerra cuando la alianza está en realidad perdiendo la guerra. Claro, cuando además estaba empezando pues todos los triunfos de Adolf Hitler. Entonces hay una diferencia cualitativa del momento en el que declara la guerra Bolivia al momento en el que declaran los demás. Ya. ¿Qué le significa a Bolivia? ¿Logra algo? O sea, bueno, Bolivia invierte mucho, gasta mucho en el tema de recursos naturales, eso es obvio. Otra vez es el tema de logística. Ahora, no sabemos lo que valía el estaño en la década del 40, pero en la década del 40 no se podía hacer industria y, por ejemplo, y por supuesto no se podía ir a la guerra sin el estaño, porque toda munición llevaba estaño, porque toda lata de conserva que se utilizaba en la guerra era hecha con estaño, pero sobre todo porque el estaño era la bisagra con la que podían funcionar dos metales o dos aleaciones diferentes sin desgastarse en ese momento. Entonces no se puede construir un tanque o un avión si no tienes estaño. Y la principal reserva de estaño que tenían los aliados en 1942 era Indochina, especialmente Malasia, donde, dicho sea de paso, Simón Patiño, boliviano, tenía sus principales minas de estaño. En la época Patiño tenía sus principales minas en Malasia, y Malasia en 1942 es capturada por los japoneses. Claro. Es parte del imperio del Japón. Entonces, ¿de qué otro lugar van a sacar estaño que no sea Bolivia y en menor medida, mucha menor medida, Brasil? Entonces, no es que la participación de Bolivia es gratuita, no es que la participación de Bolivia es pequeña o es simbólica, no. La participación de Bolivia es muy real. Es y real. le va a costar caro también al Estado boliviano Por el supuesto. participar en esa guerra. No es militar, pero sí es de logística, como dices. Así es. Y ya, Después- esa puede estar muy discutible, tal vez vamos a tener un momento de Sí. hablarlo, porque también tenemos que ver según qué código, según qué tecnología, según qué autores nos estamos basando. Por ejemplo, Clausewitz, por ejemplo, te daría, yo pienso, la razón. El Hans von Clausewitz, el gran autor de un manual que se llama sobre la De la guerra guerra, misma, sí. de las épocas napoleónicas, él dice, la guerra no solo se circunscribe al hecho armado como tal, sino al que un Estado logre los mejores resultados en las negociaciones y juegos geoestratégicos. Sí. No necesariamente tienes que disparar, y va muy de acuerdo con lo que dice Sun Sí. Tzu en su arte de la guerra. Sí. La tercera guerra, con esa terminamos. Bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial viene la guerra de guerrillas de Ñancahuazú, donde hay una diversidad de combates y por una u otra razón no se hace recuerdo a esos combates que han habido, y obviamente hubieron heridos, hubieron fallecidos, hubieron prisioneros. Y en realidad sí, este conflicto se vuelve internacional por un tecnicismo. ¿Y cuál es ese tecnicismo? Que el Che Guevara al final es incapaz de ceder el mando político de la guerra, como así se lo había pedido el Partido Comunista de Bolivia. El Partido Comunista le dijo, tú puedes continuar siendo el comandante militar, pero el mando político lo tenemos que tener nosotros, y de esa manera te vamos a apoyar. El Che Guevara rechaza el apoyo y rechaza el hecho de ceder el mando político. Al tener el mando político y el mando militar, hace que su grupo sea eminentemente internacional, con ninguna relación política con una entidad nacional. Entonces, un tecnicismo hace que este conflicto se vuelva internacional, pero donde obviamente también el Estado boliviano debe invertir recursos, donde el ejército debe hacer un despliegue que en términos generales es un despliegue acertado militarmente hablando. Claro, porque dura muy poco tiempo, en otros casos podía durar años inclusive, ¿no? Con un desgaste, como ha sucedido en otros países de exactamente, Latinoamérica. mismo bien, claro. Tenemos el tiempo ya se nos ha ido, querido Jorge, esto es un
un problema cuando nos apasionamos tanto en estos temas y bueno, el tiempo ya se nos ha ido. Me gustaría que en unas breves palabras termines esta conclusión de estas guerras. Te propongo para otro hacer sobre los mapas, que me parece muy importante en otra tertulia. No debemos dejar pasar este momento de nuestra historia, porque es un momento en el cual estamos revisando la historia como en ningún otro que yo recuerde, al menos. Le estamos dando importancia a la historia. Y darle importancia a la historia es darle importancia a la forma en la que se ha construido nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestra nación, nuestra patria. Y eso es algo a lo que no debemos darle la espalda nunca. Yo le quiero hacer una reflexión a los maestros y a los profesores. Enseñar historia no es solamente enseñar un conjunto de hechos históricos, un conjunto de eventos. Cuando enseñamos historia, lo que estamos haciendo es formar una conciencia nacional, formar una nación, formar una patria. Esa es la importancia. Y algunos podríamos decir que es mucho más importante inclusive que llenarnos la cabeza con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque el proveernos con los elementos necesarios como para poder construir una identidad individual y colectiva sana, fuerte y estable nos va a permitir construir hacia el futuro para las nuevas generaciones también una patria fuerte, individuos que tengan una alta moral y tengan una alta conciencia acerca de sus responsabilidades con el Estado, con la sociedad y con las nuevas generaciones. Muchas gracias, Pablo. No, gracias, querido Jorge, un placer, y queridos amigos, gracias por estar esta noche en la tertulia. La historia no solamente es para hacer horas cívicas, para hacer desfiles, ya lo hemos dicho varias veces. La historia es fundamentalmente para que los pueblos aprendan de esa su historia, de los aciertos, pero también, por supuesto, los fracasos. Finalmente, puede Bolivia haber tenido 8, 10, 13 guerras, no importa el número. Lo importante es que, pese a tener tantas guerras, el país que más guerras tuvo en la región, a pesar de todo eso, Bolivia sigue existiendo como Estado, y eso nos demuestra pues que los bolivianos tenemos cosas sin duda positivas para sentirnos felices y orgullosos. Muchas gracias.